Venga, mi hora para corte de caja, historia política. El Poder Judicial sonorense es, como todos sabemos, uno de los tres poderes en los que descansa la autoridad y la potestad pública. Así está diseñada nuestra Constitución y así está diseñada esa arquitectura que nos permite, o en esta ocasión, navegar sobre el Poder Judicial en el estado de Sonora. ¿Cuál es el origen de él? Bueno, el origen es, como el resto de los poderes, el origen heredado. Las primeras leyes o marco legal o la codificación del Poder Judicial sonorense evidentemente viene de la época en que éramos colonia española. La ley de España con un apartado importantísimo, las leyes de Indias. Esa protección jurídica a los grupos indígenas desválidos era muy importante y se aplicaba en subvención o en subsidio jurídico a estos grupos indígenas que tenían personalidad y que estaban en condiciones de inequidad cuando tenían un litigio o un pleito jurídico contra blancos o no indígenas. Bueno, es evidente que en 1824 nace la primera Constitución Federal y ahí nace, entre otras cosas, un reordenamiento jurídico, pero para 1830 formalmente nace el Estado de Sonora. ¿Cómo eran las leyes y los jueces y las causas y las materias y las jurisdicciones y demás competencias del Estado? Bueno, es evidente que era de menos a más. Se fue embrionariamente formando el Poder Judicial sonorense y algunas características muy numéricas y sucintas que vamos a platicar aquí en esta ocasión son las siguientes. La gran deficiencia de personal, como se decía, letrado, es decir, con estudios y títulos en jurisprudencia, como se decía entonces, o estudios de leyes. Solamente el 1.4 aproximadamente de los abogados que existían en el país en ese primer tercio del México Independiente estaban en Sonora, lo que obligaba a habilitar a jueces de primera instancia, jueces de paz y jueces de pueblos, o jueces económicos como se les llamaba, a gente con experiencia y con edad. De ahí, por lo tanto, una de las primeras hándicap o atalayas que habría que el Poder Judicial buscar en Sonora era la generación de cuadros propios. Iba a llegar muy tarde las escuelas de derecho al Estado. Por eso se hacía uso de personal que venía incluso de otras partes del país, concediendo la ciudadanía sonorense a aquellos que venían a aportar con sus conocimientos jurídicos al andamiaje judicial en el Estado de Sonora. En materia de estructura judicial, bueno, pues evidentemente los magistrados del Poder Judicial que tenían un sueldo decoroso, más no así los jueces de primera instancia y mucho menos los jueces de paz o económicos como nombramos, que a esto les pagaba el municipio, que es un reflejo o un eco del federalismo en su esencia más pura. El federalismo descansa en el municipio y no extrañar, por lo tanto, que a los jueces y a los profesores de esa época en el siglo XIX mexicano y en Sonora les pagara, entre comillas, el municipio. Y como los municipios fiscalmente y presupuestalmente estaban quebrados, ya nos imaginaremos cuál era la situación de los tribunales. En materia civil es evidente que era un asunto también de propiedades, pero el ganado mostrenco generaba mucho litigio en el estado de Sonora. Nada extraño también por la vocación de nuestra entidad en la materia. En materia personal hay una figura importante que era el perdón. El perdón venía a ayudar la carga económica, las grandes concentraciones de legado o expedientes. Bastaba en un diferendo entre personas que se otorgara el perdón para que se extraviara incluso y no se archivara el expediente, una forma muy pragmática de hacer justicia. Existía otra figura importante en materia civil o familiar, que era el llamado juez de pobres, que es el antecedente de la Defensoría de Oficio en la actualidad. En ese entonces, el juez de pobres está en el Poder Judicial y la actual Defensoría de Oficio, que es efectivamente en automático asignarle de manera gratuita y no onerosa jueces a los desválidos o quienes no lo pueden pagar, en esos momentos se encuentran en el Ejecutivo. Era también una Suprema Corte de Justicia sonorense o Tribunal sonorense encargado de límites entre municipios, ya no el Congreso como en la actualidad. Y así tenemos particularidades que van desde la penuria económica, la falta de personal letrado o especializado en el derecho y los conflictos que se resolvían de una u otra manera. El Poder Judicial sonorense, una asignatura históricamente pendiente, pero una asignatura rica en sus conocimientos.